Japón, un país con una de las mayores economías del mundo y con una calidad de vida de primer nivel, pero con un gran problema que parece no tener solución. Mi nombre es Rodrigo y esto es Japón. Aproximadamente el 29% de la población de Japón tiene más de 65 años, convirtiéndolo en el país con la mayor población de ancianos en el mundo. El promedio de edad en Japón es de 48 años, 10 años más que Estados Unidos y 16 años más en comparación con la joven Argentina, que tiene un promedio de edad de nada más que 32 años. Pero no es solamente eso, y acá viene el gran problema que tiene Japón hoy en día, y es que Japón es también el país con la menor tasa de natalidad del mundo, con 1.4 niños por mujer, cuando en realidad debería ser 2.1 niños por mujer para que se mantenga el balance entre la gente que se muere y la gente que nace. Esta terrible combinación hace que año tras año la población japonesa disminuya drásticamente. Bueno, en realidad no es uno el problema, sino que son varios los problemas que acarrea la falta de niños, ¿no? Que la tasa de natalidad sea tan baja. Número 1, falta de mano de obra. Si se jubilan más personas que las que entran al mundo laboral, eventualmente van a haber más jubilados que trabajadores, lo cual es un problema económico enorme, ya que la jubilación, y esto lo digo puntualmente por el dinero, no va a alcanzar. Si hay menos gente aportando que gente recibiendo, eventualmente este sistema se va a desmoronar. Número 2. Los costos del sistema de salud incrementan, ya que el cuidado de los ancianos es más complejo y más caro. ¿Pero por qué es más caro? Bueno, hay varios factores, como por ejemplo, los ancianos tienen más tendencia a enfermedades crónicas, necesitan cuidados especiales, necesitan medicamentos más caros, las estadías en los hospitales son más largas y logísticamente tienen menos movilidad, lo cual requiere más transporte privado especializado. Número 3. Cuanto más se reduzca la fuerza laboral del país, van a haber menos consumidores, lo cual afectaría gravemente a la economía. Esto tiene que ver con economía básica, y es que si no hay plata circulando, si la gente no gasta, la economía no se mueve. Número 4. Alteraciones en el núcleo familiar. Con cada vez menos niños y más ancianos viviendo en aislamiento, hay muchas preocupaciones con respecto a la familia. ¿A qué me refiero acá? Bueno, te voy a dar un ejemplo de algo que sucede muy frecuentemente acá en Japón. Y es que los ancianos mueren solos en sus casas y se los descubre, digamos, por una casualidad. Lo que pasa es que al reducirse los tamaños de las familias, muchas veces hay ancianos que tienen un solo hijo o una sola hija, los cuales deciden no tener familia, por lo cual no tienen nietos. Entonces no llegan a recibir visita alguna de familiares durante largos periodos de tiempo, y lamentablemente hay veces que la naturaleza o un accidente decide terminar con la vida de esta persona y mueren en soledad sin que nadie se entere. Estadísticas, déjame darte ahora algunos números para que veas lo alarmante de esta situación que está sucediendo ahora en Japón. Durante la última década, la población de Japón disminuyó a un ritmo alarmante. En el año 2022 rompió un nuevo récord con una caída de 644.000 personas. Se estima que para el año 2050, de acá nada más a 30 años, la población de ancianos en Japón sería del 38%. Y que para el año 2065, o sea, en 40 años nada más, la población total de Japón bajaría de 126 millones a 87 millones. O sea, perdería casi la población total de Argentina. Si te viene gustando este video, dale un like y suscríbete para más contenido. También te recomiendo seguirme en Instagram y seguir el podcast La Resaca Contraataca que tengo con mi amigo José, en donde damos nuestras opiniones sobre cosas de Japón y sobre cosas en general. Ahora sí, seguí con el video. Y ahora, para develar el motivo por el cual la gente vive tanto en Japón, te voy a dar algunas de las causas por las que sucede esto. Dieta saludable. Sí, la cocina japonesa es de las más saludables del mundo. En esta se utilizan mucho pescado fresco, vegetales, productos de soja y ingredientes con alta concentración de proteína. No solamente esto, sino que también los métodos de cocción son muchas veces más saludables que en otras partes del mundo, como por ejemplo
hervir los ingredientes o hacerlos al vapor. Vida activa. Los japoneses se suelen mantener muy activos a lo largo de toda su vida. Culturalmente se le da mucha importancia al ejercicio como caminar y andar en bicicleta y también la calistenia. Acceso a tratamientos médicos de primera calidad para toda la población. Japón tiene un sistema de salud moderno, bien organizado y con profesionales bien entrenados. Este sistema, si bien no es gratis, tampoco es tan caro. No quiero entrar en detalles ahora mismo, pero como residente uno está obligado a pagar un seguro médico, el cual, llegado el caso de tener que ir al hospital, este seguro cubre el 70% de casi cualquier tratamiento. Disminución de la cantidad de fumadores año tras año. Si bien en Japón se fuma mucho y el precio del tabaco es relativamente barato si uno lo compara con países como por ejemplo Australia, año tras año la población de fumadores ha ido disminuyendo. La siguiente es una que conocemos todos y es tasa de crimen extremadamente baja. Japón tiene leyes muy estrictas con respecto a la tenencia de armas. Para ilustrarlo de alguna manera lo voy a comparar con Estados Unidos, el país que todos conocemos por tener muchas armas. En Estados Unidos cada 100 personas hay 120 armas, en cambio en Japón cada 100 personas hay 0,3. Pero la verdad de todo esto es que tener una población que viva durante mucho tiempo y que los estilos de vida sean saludables no tiene absolutamente nada de malo, sino que el problema es cuando esto se mezcla con la tasa de natalidad baja. Entonces, ¿por qué es que Japón tiene la tasa de natalidad tan baja en este momento en su historia? Para entender bien este suceso hay que remontarnos un poco en el tiempo y volver a lo que fue Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Entre los años 1950 y 1980, Japón vio un increíble crecimiento económico. De hecho, lo llamaron el milagro japonés. Esto fue debido a las nuevas políticas que adoptó el gobierno, en donde se invirtió mucho en infraestructura, educación y se orientó el modelo económico hacia la exportación. Es acá donde comienza el clásico modelo de trabajo japonés, en donde la gente vive por su empresa, donde las jornadas laborales se extienden hasta el final del día y es también un periodo en donde las mujeres ingresan a la fuerza laboral poniendo como prioridad su carrera y muchas veces decidiendo no formar una familia. Durante los últimos años, el gobierno japonés intentó promover que las parejas tengan más hijos. ¿Cómo hizo esto? Bueno, a través de incentivos económicos, creando más jardines de infante y obligando a las empresas a que den más licencias de maternidad. Pero esto no parece ser suficiente. Según encuestas y estadísticas, las mujeres japonesas que no quieren casarse y tener hijos aumenta cada vez más. Una de las principales razones por las que sucede esto son los anticuados pensamientos japoneses con respecto a la casa. Es muy común que una vez que una mujer tiene un hijo, ella deje su trabajo y se dedique exclusivamente a la crianza del niño y a las tareas del hogar. En este sistema, el hombre sería el único ingreso económico de la casa y adoptaría un rol mínimo en la crianza del niño y la participación en las tareas del hogar. Otra posible solución a la falta de mano de obra sería más flexibilidad con respecto a las leyes de inmigración. Pero estas también avanzan a paso muy lento, ya que Japón sigue siendo hoy en día uno de los países con menos inmigrantes en el mundo. ¿Qué pasaría en el futuro si Japón sigue sin realizar ningún cambio en todas estas políticas y costumbres? Economistas de la Universidad de Tohoku realizaron un estudio llamado Cuenta Regresiva para la Extinción Nacional, donde descubrieron que si las tendencias siguen de esta manera, para el año 4205 van a ser el último japonés. A pesar de que las soluciones están sobre la mesa, todo parece indicar que Japón se resiste al cambio. De todas maneras, el tiempo dirá. Nuevos dirigentes con nuevas filosofías tomarán las riendas del país y quién sabe, Japón torcerá su destino a la extinción nacional y resurgirá nuevamente como un país nuevo. Muchas gracias por haber visto este video y acordate de suscribirte para más. Esto es Japón.